qué bueno que continúan con nosotros y ahorita pues, ya se le va a bajar el coraje a Víctor por lo que dijimos, que dice Calderón que es una mentira que en el sexenio creció la pobreza, Víctor. Mira, hay un dicho que dice las cosas son según el color del cristal con que se mira. Acuérdate que Calderón está en una posición muy diferente a la que estás tú o a la que estoy yo. Sí, claro, definitivamente. Si trae como 50,000 guaruras y su visión es totalmente distinta. Claro que sí, para él no hay pobres. ¿Cuál pobre se acerca ahí con él? ¿Él dónde los ve? Sí, no los dejan acercarse. Nada. O sea, no hacen estudios de pobreza, no... No, sí hay estudios de pobreza, pero es obvio, mira, es el gobierno, son los responsables. No aceptan la culpa, ni la van a aceptar tampoco. A pesar de que los indicadores de pobreza del propio INEGI, que es una institución del país, del gobierno, está dando una elevación pues en los índices de pobreza. Eso es correcto, comparándolo con otros años. Así es. Y sin embargo, a pesar de esto, se atreven a decir que no ha habido de incremento. ¿Hay más pobreza en el DF? No sé cuál sea el estado más pobre, pero desde mi percepción, los estados más pobres son los del sur del país. No Chiapas, tanto los del Oaxaca. norte o los del sur de Chiapas, Oaxaca, Guerrero. ¿Y Chihuahua? Hay pobreza, no es demasiado, no es un índice muy alto, pero sí hay pobreza. Sí. Pues en la sierra dicen, ya ves cómo hubo tanta publicidad que están muriendo de hambre allá en los Tarahumás y mandaron muchas despensas que no sabemos dónde quedaron, pero dicen que las repartieron, pero de cualquier manera pues yo difiero de esto, no sé tú porque si difieras de esta que dice Calderón que mentimos, pues que decimos, porque yo digo que la pobreza sí creció en el país. No, claro que sí. Que había mucha, que había desde hace muchos años, no sé, con el modelo neoliberal fue cuando se expandió la brecha entre la riqueza y la pobreza. Sí, La pregunta es proporcionalmente lo mismo. Hay estados que estén atendiendo bien eso, porque por ejemplo Guerrero pues, es un estado terrorista, Oaxaca también, Chiapas es priista, volvió a ser priista. Es cosa de los estados del país. Bueno, los tres siguen siendo estados pobres. Así es. Hay mucha pobreza en los tres estados que mencionas, hay mucha pobreza. Pero independientemente de todo, mira, el proyecto que Felipe Calderón en sus inicios nos dio es un proyecto totalmente distinto al que estamos viviendo. Su promesa de campaña principal, ¿cuál fue? El presidente El presidente del empleo, él fue el presidente del empleo. ¿Hay más empleo Sin o menos embargo, empleo? ha habido una pérdida de empleo espantosa. Ahorita estamos en la crisis más espantosa en materia de empleo en lo que va en los últimos sexenios. Y ya con ese dato, pues damos por hecho que hay más pobreza. Hay más pobreza, lógicamente, y él dice que es culpa de los diputados que no han aprobado su reforma laboral. No. Independientemente, la reforma laboral es otro tema que yo creo que alguna vez tendremos que analizar también aquí, porque involucra aspectos que no son sanos para el trabajador. Favorece nada más el lado del patrón, pero el trabajador lo deja muy endeble. Pero el hecho de que no se haya aprobado la reforma laboral en el Congreso no quiere decir que sea este el motivo por el cual haya fallado. De acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. En la generación de empleo. Pero es lo que dice él, que no ha aumentado más el empleo porque los diputados no han aprobado las reformas a la ley laboral, del cual yo también difiero mucho, ¿verdad? Porque la reforma que presentó el nazi de Javier Lozano, pues realmente pues, no era una cosa que pudiera beneficiar de algún lado al trabajador mexicano. Claro, y además fíjate que los gobiernos del PAN han sido más ineficientes que los gobiernos del PRI, a pesar de toda la corruptela que pudo haber habido en los gobiernos del PRI. A lo mejor ha habido un poco menos de corruptela en los gobiernos del PAN, no sé, no habría que especificar hasta dónde llegan las cosas, porque también ha habido mucha corrupción en el PAN. Bastante. Pero en eficiencia y en eficacia, los gobiernos panistas han sido menos eficaces y menos eficientes que los gobiernos priistas. Claro. Ahora también menciona en su mini informe que si no es por él, México ya estuviera totalmente deshecho por el crimen organizado. Yo pienso que es al revés. Que estamos deshechos por el crimen organizado precisamente por la falta de capacidad de estas autoridades para manejar el país. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera empezado a combatir
sabemos que se combatió mal, Sí. porque se combatió de una manera apresurada, no hubo estrategia, muchos lo han reconocido, Sí. pero si no se hubiera empezado a combatir. Es que Yo nunca creo se que- dejó de combatir, ¿eh? Yo creo que hubo un detalle bien importante que nos Sí, marca pero- una respuesta más o menos a esto, ¿no? El día de ayer, el secretario de Defensa de los Estados Unidos en Canadá decía que el resultado de la violencia en el país era de 150,000 muertos. Obviamente se equivocó, porque no eran 150,000, son 50,000, pero él hablaba de 150,000 en todo lo que es el continente latinoamericano, ¿sí? Sin embargo, México está ocupando una tercera parte de esos 150,000 muertos. ¿Y cuántos países son? O sea, está totalmente desproporcionado, no podemos tapar eso con un dedo. Otros países han pasado el mismo proceso y Así lo es, han Colombia, resuelto por en ejemplo. 20 años, en más tiempo. Sí. La pregunta es, ¿qué era mejor? ¿Dejar de combatir? No, pero es que eso es una mentira. Es una mentira. Vamos a acordarnos, sí, de que es una mentira de que él empezó la guerra contra el crimen, porque siempre hubo detenciones Claro. y siempre se combatió Entonces, el narcotráfico. 50,000 muertos Que no había Ah, sí, anteriormente. sí, Mira, sí. hay una cosa muy sencilla. Anteriormente a los regímenes panistas, tú podrías salir por todas las carreteras y transitar perfectamente bien. Digan lo que digan los actuales administradores del país. Se podía transitar perfectamente Por todas bien. las carreteras Por del todas las carreteras del país. Actualmente no se puede. ¿Por qué entonces dicen que la inseguridad se debe a que ellos están combatiendo el crimen? ¿Cómo lo están combatiendo si tenemos más criminalidad que en años anteriores? Eso no puede ser posible. Y anteriormente digamos que ya atraparon al mismo Chapo, lo atraparon, que atraparon a los Caro Quintero, que a los bastantes, a los Güeros Palmas y a todos ellos, a todos los que... ¿Y por qué hay estados menos violentos que otros? Por la falta de capacidad de los mismos gobiernos, llámese priistas, panistas, perredistas. Yo pienso que hay estados donde definitivamente no supieron cómo gobernar, como fue el estado de Chihuahua, que sabemos qué fue lo que pasó. Y por eso es que yo pienso que en algunos estados hay más delincuencia que en otros. Pero Ahorita además, vemos la ineficiencia en Nuevo León. En la percepción de la gente, Que lo sí, en general, en la percepción del ciudadano común, la gente más corrupta, los representantes del gobierno, de las fuerzas policiales más corruptos, son los federales. Ahí está más sembrada lo que es la corrupción y las malas actuaciones. Tenemos que retirarnos, amigos. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros una vez más, Víctor. Se queda pendiente ese tema, yo creo que hay que temas hacer cálidos, una- sí, con datos Claro, precisos, sí. pobreza, deuda pública y seguridad. Y Temas que a seguridad. todos nos interesan, sobre todo la sociedad, porque el poder es de la Es sociedad. de la sociedad. Muy buenas tardes, que tengan muy buen provecho, por favor. Cuídense. Hasta mañana, amigos.